Bueno, venerables hermagdos y hermagdas, vamos entonces a hablar de los profetas que son y han sido muchos. De lo que nos conocemos con el tiempo que tenemos de estar en la doctrina, sabemos que todas las historias son acomodadas, que la mayoría de las cosas que conocemos tridimensionalmente son acomodadas de acuerdo a las conveniencias de cada uno de los que dirigen este mundo. Lo mismo ha sucedido en la vida de los profetas. Sus mercedes, ahora que están en la doctrina, saben que los líderes o los personajes importantes de nuestro país, en cualquiera de los países donde nos están oyendo, sabemos que no es como aparece en la historia, que es de otra forma. Así también la vida de los profetas. Sus mercedes saben que en la Sagrada Escritura hay muchas cosas modificadas, porque lo que busca el sistema o lo que buscan los intereses es que la gente desconozca la verdad. Y vamos en este día a hablar, porque sabemos que cada tema es muy extenso, pero vamos a explicar, hacer un chiquito resumen de la vida, de la historia de los profetas. La palabra profeta viene de profecía, de profetizar. Y esos profetas, esos grandes sabios, nos han hecho creer que así nacieron en cualquier lugar y se formaron. Ese es el concepto. Pero no fue así. Los grandes profetas se hicieron en distintos monasterios o lugares, y ellos eran gentes disciplinadas, dedicadas a buscar el conocimiento. Eran seres que tenían la chispa divina activa, conocían artes marciales, casi todas las artes marciales. Ellos hacían runas permanentes, hacían prácticas de clarividencia, de polividencia. Ellos eran grandes médicos de la medicina universal. Por eso de pronto los que han estudiado la Biblia, por ahí en el libro o en los libros del Nuevo Testamento, donde explica que los apóstoles del Cristo ponían la mano y curaban, era porque ellos hacían la posición de Magnus. Estos sabios también eran sometidos a pruebas. Les hacían exámenes quien los estaba preparando a ellos, para que ellos representaran a Dios. Tenían que demostrar a sí mismo de que sí en realidad practicaban lo que iban a enseñar. Ellos eran clarividentes, polividentes, telepáticos. Eran excelentes médicos, por eso podían curar con su palabra, con su vista, con sus manos, con sus hechos. Por eso algunas organizaciones religiosas a sus líderes le dan el nombre de cura, porque los profetas, ellos curaban. Ellos sabían, podían ver la dolencia y la causa de la dolencia. Tenían la templanza y la fortaleza de los grandes guerreros. Se cuenta de el gran Juan el Bautista. Juan el Bautista estudió con el Cristo en un monasterio llamado, o en un templo llamado
el templo de Moab. Y ahí le dieron la envergadura de maestros de sabiduría. Pero en la Biblia así no aparece, que según en la Biblia no se conocieron. Entonces, este sabio, Juan el Bautista, conocía de runas y conocía de sistemas. No eran las creencias que a veces se considera que los profetas pasaban encerrados estudiando libros para enseñarlos a sus peligreses. No, ellos lo que enseñaban era la vida práctica de lo que los había hecho ser profetas. Enseñaban los poderes que ellos habían logrado con la disciplina, con los ejercicios, con las runas y a las horas que correspondían. Ellos no era que se acostaban a las 10, 11 o 12 de la noche, eran muy disciplinados. Y como esas disciplinas se las inculcaron para que ellos tuvieran ese grado, cuando ya los revisaban y estas pruebas las habían pasado, entonces ya tenían ese grado y así salían al mundo a entregar lo que entregaban. Lo que se habla de Daniel en el foso de los leones, vamos a buscar qué pastor de cualquier organización o qué cura lo vamos a meter en un hueco y le soltamos unos leones a ver qué haría él. O de pronto el caso de Juan el teólogo, que lo metieron en un caldero de aceite hirviendo y no le pasó nada. O así cantidades de profetas que eran sometidos a crueles castigos y ellos salían victoriosos, porque sería que eran débiles. Ellos hacían largos días de ayunos. Ellos combatían si era posible y caminaban días, semanas enteras de un lugar a otro. Eso no lo podía hacer una persona que no tuviera la preparación que ellos tenían. Así que los pocos conocimientos que nos conocemos de los profetas son las cosas que nos han dejado entender o conocer de ellos. Pero la verdad es que para ser profetas tenían que mostrar tener calidad. Por ejemplo, una cosa es los que vivimos con el maestro Kelly Zeus y con el maestro Samael Joad Bator Weor, y otra cosa es lo que se cuenta de ellos. El Cristo le dio el poder a sus discípulos para que ellos se levantaran muertos, hicieran ver a ciegos. O sea, lo que él hacía se lo entregó a los mejores de sus discípulos. Por eso Pedro le dijo a un mendigo: de lo que tengo te doy. Y lo que él tenía era el poder de curar y lo curó. Así es que aquellos sabios tenían el poder de hacer llover. ¿Y cómo lo lograrían? ¿Sería leyendo libros o sería practicando los secretos de la naturaleza? Si ellos querían que el sol saliera, lo lograban. Pero ¿por qué en estos días, con tantas iglesias que hay, por qué los pastores no tienen esos poderes? Y hay gentes que tienen 30, 40 y 50 años de ser curas o ser pastores, pero no hacen estas cosas. Sencilla Inti, porque ellos practicaban la magia sexual a nivel de solteros o a nivel de casado, y eso le daba el poder que ellos estaban ejerciendo. O sea, que ellos enseñaron
lo que en estos días estamos explicando. Y se acordarán que cuando apareció una organización llamada la Inquisición, el que no aceptara lo que ellos decían, lo quemaban por brujo. Y por eso el que hable de la energía o de otras cosas, lo queman o lo destruían porque era brujo. Y así por estos días, el que no hable de las cosas tridimensionales es un hechicero, es un brujo. Porque son los conceptos que se tiene ante la verdad. Entonces, respetables damas y respetables caballeros, nos comprobamos estas cosas con lo que el maestro nos dejó a cada uno de los que le develó la medicina universal. Igual, para lograr eso, no eran todos, sino los mejorcitos. Ahí comprobamos por qué no hay tantos profetas como en estos días, tantos pastores y tantos curas. Sencilla Inti, porque es una forma de adormecer a la humanidad, de entretenerla y de consolarla, porque la verdad es muy distinto lo que estamos viendo a lo que los profetas auténticos hacían en otras épocas. Se acordarán, y esto lo mencionamos en conferencias anteriores, el caso de Elías. Elías, este sabio profeta, ¿quién era? ¿Por qué tenía tanto coraje y tanta autoridad? Porque él, con todo lo que hacía y lo que había logrado, había encarnado la energía del gran Jehová. Por eso lo que le hicieron y lo que le hacían para él era cosa sencilla, porque si él estaba con Dios, ¿quién contra él? Y que las cosas que se acercaban o que le pasaban, él las podía superar, porque él tenía la fuerza de Dios. O sea, cuando nos hacemos una casa bien estructurada, sabemos la cantidad de desiertos que gastamos y lo que puede resistir esa casa. Le damos entonces la autoridad para que se viva en esa casa. Así pasa en nuestro cuerpo. Cuando el cuerpo está bien preparado en las distintas formas de ser un verdadero guía, un verdadero iluminado, un verdadero orientador de una humanidad, para que la fuerza de Dios entre a ese cuerpo, debe estar preparado, porque si no está preparado, se puede quemar con el voltaje energético de la fuerza del gran Jehová. Ese juego, y se acuerdan sus mercedes, cómo se le presentaba al gran Moisés en la zarza ardiente. No se presentaba una figura, sino una llama de fuego. Por eso es que se requiere que el fuego poático que hay en nos se aucierte cada día más. ¿Y cómo lo auciertamos? Igual como lo hicieron los profetas. Y los profetas eran grandes exponentes de la enseñanza de Dios, porque sus cuerpos era un cuerpo bastante fuerte que podía durar días enteros caminando por los distintos caminos de la esfera. Podían aguantar ayunos los días que eran menester, porque ellos, para tener el grado de profetas, tuvieron que ayunar por determinado tiempo. Tenían que hacer determinado tiempo runas, o hacer ejercicios, o prepararse en todos los aspectos. Los ofenderían, porque así eran las pruebas que tenían que pasar
para que cuando anduvieran en sus recorridos, si los iban a ofender, tener la preparación cómo defenderse. Todas estas cosas no nos las han explicado, pero todas estas cosas merecemos saberlas y conocerlas para bien de cada uno de nosotros. Porque lo que queremos es que entendamos que para llegar a ser grandes no puede ser por imaginaciones, por milagros. Tiene que ser con hechos vivos. Y eso es lo que esta doctrina nos busca y nos pide a cada uno de nosotros. Entonces, respetables damas, que en este día, y respetables caballeros que nos hemos reunido en esta sala para conocer la porción que desconocíamos de los profetas y para saber la verdad que no eran seres cualquiera. Ahorita encontramos seres muy delgados, otros gordos y al fin unas deformaciones. En aquella época los seres eran muy fuertes. Quizás los que conocen la historia de Moisés tenía una espada de 25 libras y así eran la mayoría de los guerreros del pueblo de Israel. ¿Cómo serían? ¿Sería que los profetas no sabrían defenderse? ¿Y cómo aprendieron a defenderse? ¿Cómo sería la fortaleza que tendrían estos sabios luchadores como el gran Eliseus, que eran luchadores y que tenían poderes sobrenaturales? No era porque ellos eran brujos, sino que las desarrollaron. Los poderes que tuvieron y que tenían los reyes magos, porque ellos venían a hacerles una gran alabanza al niño que había acabado de nacer. ¿Y de dónde venían ellos? Se dice que Gaspar venía del Tíbet, a donde fue el Cristo cuando duró los 18 heliocrones o años perdido. Cada uno de ellos venía de un lugar y a ese lugar fue el Cristo cuando estuvo preparándose, porque ellos eran los mejores en los monasterios o en los templos donde se habían formado. Como esta es una introducción, como esta clase de este día es hacer una chica claracel de que no son los conceptos de encerrarme en una pieza a leer libros y libros porque soy el único que entiendo esos libros y enseñárselos a mis discípulos o a la grey en general. Tiene que demostrarlo con sus hechos, que tiene un cuerpo resistente, vigoroso, fuerte y bien preparado, que no solo a Inti sea almacenar conocimientos en la memoria. Respetables seres, entonces, le damos las gratísimas a sus mercedes porque me han dado la oportunidad de dirigirme a sus mercedes y esperamos que lo que estamos explicando en los distintos lugares de la esfera que nos hemos reunido en esta plataforma nos hayan oído con claridad y ante todo que lo que estamos explicando nos hayamos hecho entender. Adelante, venerables hermagdus y hermagdas, hermanos y hermanas. Les estamos oyendo a los que se quieran reportar. Adelante.